Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Tinta Libre, la revista de pensamiento que editamos conjuntamente el diario El País y el diario Infolibre. Para este número de septiembre queremos abordar un asunto que es como el Guadiana en la percepción que tenemos de lo que vamos a hablar, que es la corrupción en democracia. A veces pensamos que es algo que está prácticamente enterrado o que está ya en manos de los tribunales, pero de repente aparecen 2, 3, 5, 6 denuncias, casos, etcétera, pruebas, indicios que vuelven a situar la corrupción en primer plano. Lo que nos interesa abordar es hasta qué punto la corrupción es un elemento que desgasta permanentemente la democracia, sobre todo quizás si no la gestionan bien los responsables de hacerlo, si no somos capaces tampoco los medios de trasladar lo que es corrupción, lo que es otra cosa, los diferentes grados, etcétera, y si no damos con mecanismos que de verdad aporten soluciones quizás más contundentes, sobre todo en la prevención. Pero de todo esto lo que me interesa es hablar con dos periodistas a las que yo admiro desde hace tiempo. Sol Gallego Díaz, que no necesita ninguna de ellas presentación, pero Sol, que fue muchos años corresponsal de prensa, fue corresponsal parlamentaria también, y fue directora del diario El País, y que sigue siendo analista en distintos medios, en la SER, en El País, y a quien hay que leer de manera imprescindible, a mi juicio. Neus Tomás es directora adjunta del diario.es y además lleva mucho tiempo también gestionando, informando, analizando la realidad política en Cataluña y también a nivel estatal. Gracias por estar aquí y vamos inmediatamente con el asunto, ¿no? El índice de percepción de la corrupción de 2024, el que elabora de forma independiente Transparencia Internacional, otorgaba a España 56 puntos sobre 100, que es un aprobado justito, ¿no? Y empeoraba 6 puntos respecto al informe del año anterior. Yo diría que además en los tiempos recientes, en estos últimos meses, con los casos que han estallado, algunos de manera, bueno, pues muy contundente y significativa, es más que probable que ese índice vuelva a empeorar en los próximos meses o en el balance de 2025. ¿Consideráis que la corrupción vuelve a situarse como problema prioritario para la democracia? Sol. Bueno, la corrupción debe ser siempre un problema prioritario en la democracia. La manera de luchar contra la corrupción yo creo que es un elemento fundamental de la democracia, porque la corrupción se produce, es obvio que se produce y se produce en todos los lados. Lo importante es poder detectarla y juzgarla lo más rápidamente posible, ¿no? Y a veces el problema en España es que se tarda en detectar y que se tarda en juzgar, ¿no?, esa la corrupción, pero al final yo creo que en España los casos de corrupción se terminan detectando, ¿no? Sí, claro, yo cuando decía problema prioritario para la democracia me refiero no solo a la corrupción, sino a la percepción de la corrupción, ¿no? Que eso sí influye probablemente en que la gente se aleja de la política, se aleja de la información, digamos, provoca desafección, ¿no? Es que yo creo que esa percepción de una desconfianza en la política, muchas veces en los partidos, pero lo más preocupante es también en las instituciones, influye en esa percepción. Es decir, yo mirando este índice de transparencia, si te fijas, España sale peor que en el índice anterior, pero también países cercanos. Le pasa a Francia, le pasa a Italia, le pasa a países nórdicos, esos que siempre tenemos muchas veces como referencia a efectos de transparencia y otras medidas. Con lo cual yo creo que hablar de índice de corrupción o de percepción de la corrupción va también vinculado a esa desconfianza que estamos viendo en muchos países y de la cual España no es ajena, ¿no? Por lo tanto, ahí seguramente tendríamos que preguntarnos también a qué provoca esa desconfianza, ¿no? Y yo creo que no son solo casos de corrupción, que evidentemente los hay y aparecen en las portadas y de distintos partidos, sino esa percepción de que la política o las instituciones no acaban de resolver determinados problemas y que, desgraciadamente, no solo aquí, sí lo vemos también en países vecinos, se acaba traduciendo en unos votos preocupantes. Claro, yo creo, como dice, que uno de los principales
que el problema de la percepción de la corrupción es también alentado por determinados grupos como una manera de provocar esa desconfianza en las instituciones. Y la desconfianza, ese ataque a la confianza en las instituciones es muy peligroso en democracia, como tú lo has dicho, ¿no? Porque provoca una reacción, pero yo creo que eso es intencionado, o sea, que no es algo que se produzca espontáneamente, sino que se provoca por parte de determinados grupos que intentan crear esa sensación de caos, ¿no? Sí. De que las instituciones son incapaces de hacer frente a los problemas que se plantean, ¿no? Yo creo que hay una parte evidentemente incentivada, hay una parte que se aprovecha de ese malestar que no necesariamente está incentivado desde el punto de vista partidista. Quiero decir, y ahora salto un momento ¿no? en el listado de problemas de la ciudadanía, pues probablemente el de la corrupción volverá a salir, ¿no? En próximos, no sé si en el CIS o en índices de satisfacción. Pero en realidad la mayor insatisfacción en este país es por la vivienda. Sí. O porque los incrementos de los salarios no van equiparados a la inflación o al gasto de la vida. Entonces, ese malestar que es muy difícil de calcular y muy difícil de combatir, ¿no? Es el que una parte de los partidos incentivan seguramente, intentan aprovecharlo y muchas veces lo consiguen. Incluso como estrategia política. Como estrategia, pero luego hay una parte de malestar que existe más allá de los partidos y aquí el problema es cómo darle respuesta, ¿no? Claro, porque también estoy de acuerdo que el principal motivo de malestar es a raíz de la crisis económica del 2008. Claro. Ahí es donde se empieza a fastidiar el Perú, ¿no? Sí. Ahí es donde se empieza a joder la situación en las democracias occidentales, ¿no? Una crisis económica brutal resuelta de una manera que hace que las clases medias se sientan perjudicadas y las clases más inferiores directamente olvidadas, ¿no? O sea, yo creo que si debemos buscar de dónde arranca ese malestar que ha ido instalándose en las sociedades occidentales, yo creo que deberíamos encontrarlo en la crisis de 2008 y en la manera tan terrible en la que se resolvió, ¿no? Sí, porque se demostró una especie de impotencia democrática, ¿no? De impotencia ante lo que parecía que no tenía más solución que la que se ejecutaba, ¿no? Claro. Y eso ha alejado mucho a la ciudadanía. ¿Y os parece que hemos avanzado lo suficiente en legislación contra la corrupción política? Se han hecho cosas, se han creado nuevas normativas, etcétera, pero claro, como van surgiendo casos que además a veces nos recuerdan a casos que vivimos hace 30 años, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo ni siquiera evolucionan mucho las formas, quizá las técnicas, pero al final se trata casi siempre de capturar recursos públicos para beneficio privado o, en algunos casos incluso, para financiación política, ¿no? ¿Hay mucho por hacer en legislación para prevenir, como decías tú, Sol, la corrupción? Pues yo no sé si la legislación actual es mala. Yo creo que no, que la legislación actual permite, siempre que puede perfeccionar, por supuesto, habrá muchos casos, ¿no? Pero que la legislación es suficiente, puesto que permite detectar los casos de corrupción. La administración, los concursos públicos de la administración estatal y de la administración autonómica pasan por una serie de controles, de interventores, que tienen una serie de mecanismos para intentar garantizar la limpieza de esos procesos, ¿no? Lo que sí que es muy chocante es que una vez que se detectan los casos de corrupción, se tarde 20 años en resolver, en que la justicia no tenga ni medios ni capacidad para resolver los casos de corrupción con muchísima más rapidez, porque lo que estamos viendo es que si tú miras ahora la lista de casos de corrupción que están pendientes de resolución, pues se te cae el alma a los pies, porque hay casos que están de que hay 15 años, que llevan 15 años dando vueltas de un juzgado a otro juzgado, de un juez que se jubila a otro que llega y que se marcha, en fin, una serie de mecanismos que tiene la justicia que funciona mal desde mi punto de vista, ¿no? Y luego hay una cosa, claro, ahora no me voy a poner filosófica, ¿no? Pero ¿qué es corrupción? Quiero decir, corrupción es estos casos que podemos tener en la cabeza que comenta Soledad y que son instrucciones larguísimas y que implican una investigación compleja, o sea, los casos de los millones de euros o de centenares de miles de euros, pero luego entre eso y
enchufismos, fraudes, fragmentación de contratos más o menos justificados, malversaciones de más calibre o menos. Todo eso también es corrupción. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que es cultural. Hay una cuestión cultural, es decir, desde el ciudadano que prefiere sin IVA o pide sin IVA, al cargo público que acaba con casos que parecerían de los años 80 y que vuelven a producirse. Entonces, cuando dices, ¿la legislación es suficiente? Pues mira, yo creo que en transparencia, por ejemplo, se podría hacer más. O sea, y pongo un ejemplo concreto. En el diario intentamos saber cuántos cargos eventuales, para que la gente nos entienda, ¿no?, asesores hay en el gobierno y los ministerios. No lo conseguimos. Y Cibio, que hace un gran trabajo en transparencia, ha luchado muchísimo. Tienes que, al final, en este caso y otros, recurrir, volver a recurrir. Es decir, en las administraciones, en algunos casos, todavía no tienen asumido que la transparencia es obligatoria. O sea, no es porque decidan que esta vez te dan los datos y mañana no te los doy. No, es obligatorio. El registro de lobbies. Los lobbies está bien que existen. Lo que la ciudadanía debe saber es quién está actuando de lobby en esta ley, a qué interés está defendiendo, porque eso también redunda en que los ciudadanos puedan tener una mayor confianza, claro, ¿no? Entonces no basta solo con si la malversación hay que castigarla más o menos. Luego, comentaba muy bien Sol, la gente que está investigando casos, ¿no?, incluso los policías, no te estoy hablando tampoco de jueces estrella, pues que se quejan muchas veces de que faltan medios, de que, en fin, y a veces están con varios casos a la vez, que son casos complejos. Por lo tanto, yo no estoy con Sol, yo no sé si la legislación funciona más o menos, pero que hay cosas que serían fáciles de hacer y todavía no tenemos la conciencia cultural, seguramente, de que hay que hacerlas, sí. En el tema cultural hay dos puntos importantes, ¿no? Por un lado, es completamente cierto que puede existir una... Es decir, si no pago el IVA, mejor, pero eso pasa en España, pasa en Italia, pasa en Francia. No es un problema cultural español el que la gente quiera dejar de... quiere escaquearse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiere tener más eso dinero pasa en su propio muchísimos países, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la administración no funciona con los niveles de transparencia que debería funcionar. Y eso sí que es lamentable porque se puede exigir, porque eso sí que es una cuestión cultural de la administración, del secreto de la administración. Y la administración debe ser consciente de que está obligada a lo contrario, como tú dices. No es que me haga un favor dándome un dato, claro, es que su obligación es dármelo. Y si no me lo va a dar, me va a tener que dar muchísimas explicaciones. Sí, y luego, perdona, y cuando hablamos del tema cultural, hay una parte que es la prevención. Es decir, hay oficinas antifraude en determinadas comunidades que una de las cosas que hacen es cursos, o sea, concienciar a la gente quiero decir, desde los cargos de ayuntamientos, pero también a estudiantes, a universitarios, de lo importante que es que no haya corrupción, ¿no? Entonces, igual que a veces hablamos de la necesidad de alfabetizar y que la gente entienda cómo funcionan los medios, pues también hay que explicar cómo funciona por ejemplo, la administración y qué cosas están bien y cosas que no están bien, ¿no? Claro, en ese sentido, lo que apuntaba sobre la mentalización, ¿no?, la educación, por decirlo así, claro, está imponiéndose más la educación en asuntos financieros que en justicia fiscal, por decirlo así, ¿no?, en la importancia de lo colectivo y de contribuir a los bienes públicos, etcétera. Esa parte es de educación. Pero a mí hay una cosa que me asombra, porque en eso me parece que hemos evolucionado un poco. La mayoría de los casos de corrupción se descubren desde fuera de las administraciones, bien por investigaciones periodísticas, por filtraciones. O sea, mejoraría mucho, yo creo, la percepción sobre la corrupción y la gestión de eso si fueran las propias administraciones las que descubrieran los casos de corrupción y los denunciaran, sea un ministerio, sea un partido político, sea una administración autonómica, pero no suele ser así. Es decir, parece que se sabe al final
pues porque confluyen determinados factores, incluso de intereses políticos ajenos, ¿no? Esto tiene que ver con esto que comentábamos. Quizá lo fundamental es la transparencia, es decir, que si un político se reúne con un lobby empresarial y tal, lo primero es que tiene que conocerse los contactos que se tienen y el contenido, ¿no? Eso es una de las cosas más lamentables, es que en el Congreso no existe un control de quién se reúne con quién. Que eso debería ser está pendiente todavía la ley que quiere regular un registro. Si alguien va a ver a un diputado, pues tiene que registrarse y decir para qué va, ¿no? O sea, y ese registro sea, una vez más, transparente y público, ¿no? Bueno, tú estuviste en Bruselas de corresponsal y hace ya tiempo que en Claro. Bruselas está Claro. más regulado esto, ¿no? Muchísimo más regulado en casi todo el mundo, que salvo en España, ¿no? O sea que eso sí, yo creo que eso sería... Y además eso son cosas relativamente fáciles de poner en marcha, porque no es tan difícil, ¿no?, obligar a eso, ¿no? O sea, pues, cosas muy fáciles, las agendas, ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, en el caso de la Generalitat de Cataluña, hace tiempo que las agendas, en principio, tienen que ser públicas. O sea, tú puedes pedirlo y te lo tienen que dar. Luego pueden mentir, evidentemente, pero cuando son reuniones institucionales y tal, tienen que explicártelo. Pero luego, por ejemplo, una cosa en la que sí creo que se ha evolucionado para bien es en el tema de los regalos. Y ya no estoy hablando de los regalos a los ministros, para entendernos, no, o consellers o lo que sea, sino directores generales, asesores, el sotogoberno que se dice, ¿no? Bueno, cuando yo empecé en información política, te explicaban pues eso, que cuando llegaba la campaña de Navidad, pues ahí empezaban a llegar paquetes y paquetes, que a lo mejor no tenía por qué ser una gran inversión en regalos, pero... Bueno, en fin, ¿por qué una empresa del ámbito, no sé, si es una ingeniería, una constructora, al ministerio, la consejería de turno tiene que hacerle un regalo a un director general? Es como raro, ¿no? Y en eso yo creo que sí que se ha evolucionado porque, bueno, no se hace. Sí. O al menos, en teoría, ¿no? Los que están en las consejerías, por ejemplo, en los ministerios, te dicen que ahora no. Y esto, ya te digo, hace 20 años pasaba. Claro. Y en los medios de comunicación también te ha cortado eso, porque los medios de comunicación también llegaba la campaña de Navidad y llegaban furgonetas con regalos para los periodistas, ¿no? Sí. En el primer momento, por ejemplo, en el país... algunas secciones especialmente. Sí, iba a decir. Claro que sí. En el país se puso como norma que no podía recibir como regalo algo que no pudieras consumir en el día. Claro. Tenía que solamente podía recibir como regalo pues algo que pudieras consumir en el día, ¿no? Nada más. ¿no? De manera que y al final, yo creo que al final ya han terminado por desaparecer, ¿no? Claro. O sea, directamente. De forma que incluso el simbólico jamón tan castizo, pero el jamón en un día no te lo comes. Habría que invitar a la misma redacción para consumirlo, ¿no? ¿Están suficientemente protegidos los denunciantes de corrupción? Y me refiero sobre todo a los propios funcionarios, técnicos, profesionales de las administraciones, que a veces, y hemos vivido casos conocidos, en los que no se atreven a denunciar o cuando denuncian hay represalias. Y en esto hay normativas, en Europa se ha regulado también la protección de los denunciantes. Pero asociaciones cívicas que están combatiendo permanentemente la corrupción se quejan de que no hay una suficiente protección, ¿no? Y esto sí parece fundamental, ¿no?, para esto que hablábamos, que se denuncien desde dentro y se puedan resolver desde las propias administraciones afectadas, ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hay una arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Barcelona que se llama Lourdes Conesa, que es un caso inédito en España, porque tuvo que llevar a los tribunales al propio ayuntamiento, porque ella había denunciado junto a Itziar González, que ahora además era concejal del ayuntamiento y preside ahora un observatorio de lucha contra la corrupción, denunciaron, creo que era el 2008, una trama de pisos turísticos ilegales en la zona de Ciutat Bella de Barcelona. Que ahora que está de moda, o ha estado de moda la palabra mafia, eso sí que actuaba como una mafia, extorsionando incluso a cargos públicos, ¿eh? Y ellas lo denunciaron y tuvieron tal desamparo de la propia administración, que era la más interesada en que eso no pasase, que acabó llevándolo a los tribunales y acabó ganando. O sea, le dieron la razón en que la administración no le había amparado, pese a ser una de las personas fundamentales para denunciar esa trama, ¿no?
lo hemos visto también en el caso Gürtel, ¿no? Algunos de los denunciantes lo han dicho. Por lo tanto, no puede ser que la gente, que las personas que se atrevan a denunciar que están viendo o que existe un presunto caso de corrupción, tengan que ser unos valientes. No podemos exigir eso a los funcionarios o es igual, o periodistas, porque a vosotros os pasa igual. O sea, este intento permanente de amedrentarte a base de burofax, de intimidarte para que no publiques y una vez has publicado, para que no sigas publicando. Incluso, bueno, hay despachos de abogados que, en fin, están especializados en eso. No debería pasar y en cambio yo tengo la sensación en nuestro gremio que pasa cada vez más, pero luego en las administraciones cuando ves casos como estos, esta chica que te comento, porque es un caso que seguimos en el diario, estuvo 10 años siendo ella la desprotegida. Claro. No debería ser. Sí, eso es terrible, yo creo que es uno de los peores fallos, ¿no? Porque el no proteger al informante los grandes casos de corrupción muchas veces son gracias a que hay un informante interno que lo cuenta. Claro. Los casos de corrupción en los bancos, por ejemplo, ¿no? Los grandes casos de corrupción en los bancos internacionales ha sido gracias a informantes internos, que además a los que se les da un beneficio por denunciar. No solamente se les protege, sino que se les recompensa por la denuncia de actos ilegales, ¿no? O sea que es obvio que la falta de que en España no están protegidos los informantes y eso también es algo que podría resolverse mucho más fácilmente. O sea, quiero decir que la mayoría de las cosas que hay que hacer no son tan complicadas de resolver. Ahora tienes que tener una voluntad política y ponerse de acuerdo los mínimos partidos políticos necesarios para reunir la mayoría y sacar esa ley delante, ¿no? Hay, pues no sé, los buzones estos ciegos que les llamamos nosotros, ¿no? Y también en la administración, denuncias anónimas. Es decir, que realmente los canales estos que ya están creados funcionen, es decir, pues que cuando una persona denuncia, y además, por ejemplo, en ayuntamientos pequeños, pues es mucho más fácil señalarla, aunque sea anónima. Hombre, pues deberían conseguir las administraciones que sea realmente anónima, ¿no? O ahora me acordaba una de las denunciantes en el caso Gürtel, ¿no? Que estaba en el ayuntamiento de Boadilla, sufrió acoso laboral, o sea, en vez de protegerla, durante años. Además, acabó siendo una víctima. Entonces, esto yo creo que hay una parte, lo que comentábamos antes, cultural, de entender que estas personas no tienen que ser héroes, o sea, tienen que poder estar protegidas, y luego también las administraciones entender que juegan a favor de la administración, no en contra. Sí, hablando de los partidos políticos, o sea, yo creo que coincidimos en que todo el mundo sabe, y en distintos países es lo mismo, la corrupción va a estar ahí siempre, ¿no? Siempre va a haber amagos, intentos de corrupción. La clave está en cómo se responde a la corrupción, cómo se gestiona y demás. ¿Percibís avances en la reacción de los partidos políticos ante los casos de corrupción? Y segundo, ¿veis diferencias entre unos partidos y otros a la hora de gestionar las corrupciones? El problema básicamente es que la percepción que se tiene es que los partidos denuncian la corrupción del contrario. Adversario. Pero por supuesto que no denuncian la propia y por supuesto que no ponen los mecanismos necesarios para detectar y cortar de cuajo la corrupción interna, ¿no? Yo creo que eso es un rasgo lamentable de la actuación de los partidos políticos españoles, ¿no? No sé si eso se produce igual en todos los países del mundo, me imagino que no, que habrá países de los que tengan una tradición en los partidos de funcionamiento más democrático interno que les impida actuar así, ¿no? Pero en España la verdad es que los partidos políticos se movilizan contra la corrupción en el caso de que la corrupción afecte al contrario, si no, claro, procuran que pase desapercibida, claro, y que no responsabilizarse de la que aparece dentro de sus propios partidos. Son casos, son setas, champiñones que han surgido no se sabe cómo, pero en absoluto tienen que ver con la estructura de ese partido, con la manera de funcionar o con... Claro, estoy de acuerdo, es decir, lo que pasa es que a lo mejor habría que diferenciar cómo actúan antes de que se sepa, para resumirlo, y cómo actúan una vez se sabe, ¿no?
Y ahí probablemente sí que puede haber algún matiz. Quiero decir, Pablo Casado en el PP cayó por decir, oye, que igual esto de la presidenta Ayuso, y no solo no se investigó, sino que en fin, le costó el cargo, ¿no? En el caso del PSOE, yo creo que probablemente en la fase previa, ¿no? Pues son setas, ¿no? Como dices tú. La cuestión es cuando una vez aparece, cómo responden. Y quiero pensar que por algunos casos que hemos visto han sido más diligentes a la hora de tomar medidas. No en todos los casos, pero porque sí, es el tópico, pero yo creo que sí que es cierto. Es decir, el electorado de izquierdas, o al menos una parte del electorado de izquierdas, es mucho más sensible a condenar la corrupción. O sea, no quiere corrupción en sus partidos. Y en cambio, pues cuando los partidos de derechas han caído, no sé, estoy hablando en el caso de Convergencia allí, pero aquí podría ser el PP, no es porque ellos asumiesen que la corrupción les estaba minando, sino en este caso aquí pues porque hubo una moción de censura, sí, o en Cataluña pues porque se lió los recortes y el procés y todo. Después de una claro, condena, una condena. No, hay partidos condenados. Sí, sí. El PP está condenado, Convergencia está condenado, Unión Democrática en su momento. Quiero decir que yo creo que diferenciaría qué hacen antes y qué hacen después. Si después lo hacen porque se lo creen o porque saben que tiene más coste electoral, eso ya cada uno que lo valore. Y luego, aunque se traduce con eso del ventilador y el y tú más, pero a mí me parece preocupante cómo, incluso como estrategia política, se pretende siempre igualar conductas, ¿no? Quiero decir, se iguala, por ser gráfico, un hurto con un asesinato. Todo es corrupción. Corrupción es corrupción es corrupción. Y es una técnica política que, a mi juicio, puede servir en la disputa, digamos, electoral, pero daña mucho la democracia, daña mucho el prestigio de un sistema, ¿no? y de las instituciones, ¿no? Cuando se iguala todo, se confunde todo y parece que es lo mismo la trama Kitchen que, no sé, pues que un nepotismo en una administración pública, ¿no? Es una especie de técnica que tiene más que ver con la visión electoralista de las cosas que con la responsabilidad democrática, ¿no? Hombre, yo creo que, por ejemplo, en el caso del PP de la Comunidad de Madrid, la acumulación de casos de corrupción que ha tenido durante una temporada larguísima es pasmosa. Pasmosa. La cantidad de consejeros, miembros de ayuntamientos que están procesados y condenados tanto en la Comunidad de Madrid como en Valencia, en la Comunidad Valenciana, sí, que fue otro caso. Yo creo que eso debió haber llevado al Partido Popular a hacer un examen interno muy profundo, es decir, bueno, ¿qué nos ha pasado? Claro. ¿Cómo es posible que hayamos albergado este nivel tan grande de corrupción en dos lugares tan evidentes, ¿no? O incluso en el caso de Cataluña, ¿cómo es posible que Convergencia no fuera capaz de darse cuenta de la cantidad de casos de corrupción que se iban detectando? Que han durado décadas, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿sabes qué creo? Por ejemplo, en el caso de Madrid que ahora citabas, creo que sin analizar el ecosistema mediático propio de Madrid no se puede explicar. Es decir, es un elemento fundamental para que el PP o algunos cargos del PP hayan podido actuar con esta impunidad, porque probablemente tampoco se le ha dado la importancia que merecían a nivel mediático, y no hablo solo de los medios que lo hayan podido denunciar, que algunos lo hemos hecho, evidentemente, sino a nivel de que sea un elemento central del debate en la conversación pública. Por tanto, ahí pues tendríamos que ir ya a hablar de la publicidad institucional, de las subvenciones, de las relaciones con determinadas... Bueno, yo lo considero otro tipo de corrupción. Es decir, además hay una opacidad absoluta, claro, o se pretende que sea absolutamente opaca, esa dependencia que muchos medios tienen de publicidad institucional de administraciones, ¿no? Y como eso crea una dependencia también en lo informativo, en la valoración. Claro, porque si tú al final no lo das en portada, no le das no lo priorizas informativamente, no te preguntas quién ha pagado un ático o cómo fue posible un determinado fraude, si tú no te lo preguntas y por lo tanto no transmites a tus lectores, oyentes, espectadores que ahí hay una información relevante,
pues a mucha gente no se lo parecerá. Es que hay medios que lo que están es especializados en hacer que esas cosas mueran rápidamente, colocando otras, ¿no? O sea, cada vez que hay esos pseudomedios, ¿no? que están financiados de una manera completamente opaca, pues son súper expertos en conseguir lanzar inmediatamente otros temas que desvían la atención y que nos obligan a todos a mirar hacia otro lado. Y eso, temiendo una todos... cosa, tú hablas de los pseudomedios, no son solo los pseudomedios, hay cabeceras y emisoras sí, que no han nacido hoy. Y está pasando, es decir, no es solo eso, ¿no? Y yo creo que allí, nosotros a veces en el diario lo hemos comentado, o sea, lo importante es que más allá de la línea editorial que tiene cada uno, que todos tenemos una línea, la que sea, cuando hay un caso de corrupción o presunta corrupción, sea del nivel que sea, tú decías, ¿no? Puede ser la alta corrupción o el nepotismo, tú lo denuncias con la misma contundencia. O sea, eso no existe. Bueno. En grandes medios, en este momento hay muchos grandes medios que no pero tienen ese criterio, ¿no? El camino es ese. El camino sin ninguna duda. Pero a ver cómo se les exige que respeten eso, ¿no? Esperemos que las medidas que van avanzándose, como la aplicación del Reglamento Europeo de Medios, la creación de un registro que obligue a desvelar qué ingresos de dinero público tiene un medio, quiénes son sus accionistas. Bueno, veamos, habrá que ir viendo ¿qué es un medio, no? Casi. Eso es, diferenciar lo que es un medio y lo que son otro tipo de negocios, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso va dando resultados, ¿no? Pero tiene que ver con lo que comentáis. ¿Tienen la misma penalización, el mismo castigo los corrompidos que los corruptores? Y esto tiene que ver, no solo hablo en términos judiciales, sino también en términos mediáticos y de avergonzar a quien comete una corrupción o participa en ella. Os traslado mi impresión, y creo que es bastante generalizada, se focaliza todo en los políticos, que me parece bien, que cuando se demuestra que hay corrupción se focalice, pero muy poco en las grandes empresas o empresarios que corrompen y que consiguen recursos públicos y negocios muy importantes a base de sobornar, regalar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa descompensación a mí me parece que también supone un desgaste democrático. Hay un desequilibrio y siempre desfavorable hacia la política honesta, ¿no? Hay en algunos países ya en los que existe legislación para que empresas que participan en corrupción, incluso en otros países, son sancionados y son multados y enviados a la cárcel en el país de origen. Es decir, empresas, por ejemplo, francesas, que han favorecido corrupción en un país africano, cuando eso un juez llega a manos de un juez, sanciona al corruptor, ¿no? Al que está pagando, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque no se trata de avergonzarlos. No solo se trata de eso. No, avergonzarlos, yo creo que a ellos les trae al fresco que les avergüencen, ¿no? Les da exactamente igual. Ahora, una cosa es que si te demuestra que tú has pagado por conseguir un contrato público, has pagado un soborno, una mordida, que eso tenga consecuencias, o en una multa verdaderamente que te... Disuasoria. Exactamente, disuasoria, o en una condena del responsable, del que debía ser responsable de vigilar que eso no suceda dentro de una empresa. Porque dentro de las empresas lo primero es que debería haber personas, ¿no?, miembros ejecutivos de esa empresa encargados de vigilar que esas cosas no pasen, ¿no? Aquí, sin embargo, mi impresión es que grandes casos de corrupción, donde han aparecido también grandes empresas, desde luego han seguido y siguen algunas de ellas dirigidas por las mismas personas, a pesar de haberse demostrado su participación, y ha habido avances en el sentido de que no reciban contratos públicos quienes han utilizado de esa manera los recursos, pero sin embargo es que la forma de actuar, cambiando nombres de empresas, creando sociedades nuevas, etcétera, encuentran cauces para seguir
actuando exactamente bueno, igual. Y porque luego los medios siempre señalamos, y hacemos bien, a los políticos, pero nos cuesta mucho más, o algunos medios, claro, señalar a las empresas. Y ahí volveríamos, como es un círculo, claro, pues el tema de los ingresos, porque claro, algunas de estas grandes empresas también son grandes anunciantes, ¿no? Y luego cosas, antes comentábamos, ¿no? Casos conocidos, ¿no? Pues el 3%, que yo lo conozco mucho porque lo investigué. Claro, oye, que la fundación en ese momento de Convergencia, los principales donantes fueran constructoras, ¿a nadie le llamó la atención? Claro. ¿Por qué una constructora tiene interés en ayudar a financiar una fundación de un partido? Bueno, entre otras cosas, porque luego se cambió la legislación, pero porque las fundaciones tenían un sistema fiscal pues mucho más opaco de lo que pueden ser los partidos. Y de esto hace 4 días, tampoco hace tanto. Bueno, ahí la reflexión que debemos hacer también todos los que tenemos una interlocución o una voz pública es hasta qué punto pues tendríamos que insistir más en eso, en dar los nombres de las empresas y qué han hecho. Y no siempre lo hacemos, eso es claro. Así. Para ir terminando, la desinformación generalizada, las redes sociales, esta dependencia mediática de ingresos no siempre transparentes, ni mucho menos, claro, todo esto facilita que esa percepción de la corrupción dependa de cada burbuja, ¿no? De forma que la corrupción, digamos, de los míos me importa menos y por lo tanto les voy a seguir votando igual. No supone un castigo inmediato, aunque es verdad que yo creo que en un sentido más que en otro, ¿no? En un espectro más que en el otro. Pero pongo un ejemplo, es que Trump ganó las elecciones habiendo sido condenado por 33 delitos, y unos cuantos de ellos claramente de corrupción. Bueno, esto, volvemos a la impotencia democrática, ¿no? Es decir, cuando esto llega a ocurrir y no ha tenido ningún coste político actuar de una manera ilegal y absolutamente falta de ética, ¿cómo podemos hacer para que el desgaste democrático pueda frenarse? Es decir, digo desde todos los puntos de vista, no solo jurídicos, legislativos, sino de, no sé cómo decir, de mentalización colectiva, ¿no? Bueno, para llegar al caso de Trump, seguramente han pasado muchas cosas antes en Estados Unidos, ¿no? O sea, que Trump no es algo que haya surgido de la nada, sino que también es consecuencia de un deterioro profundo del modelo de vida norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, y esa especie de frustración tan enorme que tiene una parte grande de la población con respecto a lo que se le ha enseñado como el paradigma de lo que es su país y lo que se encuentra en el día a día que iba sucediendo, ¿no? O sea, yo creo que Trump es también consecuencia de eso, y cuando se llega a que Trump gane las elecciones es también porque hay una parte de esa población que está completamente enfurecida, ¿no? Y vota, le da igual, lo que vota es alguien que diga lo contrario, ¿no? Y sí, vota más con las tripas que exacto, con pero eso no... Vamos a ver qué pasa ahora cuando estos 4 años que va a estar Trump, hasta qué punto la sociedad americana, la sociedad estadounidense, reacciona a eso. Vamos a ver, porque no es tan fácil. Todos pensamos, bueno, está ahí, se va a quedar ahí, va a hacer lo que le da la gana. Vamos a verlo, porque la sociedad estadounidense es bastante más activa de lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que se está produciendo ya una reacción bastante más grande que a su vez provoca una reacción superior todavía, más autoritaria de Trump, y eso también va a provocar más reacción, porque cada vez es más autoritario, cada vez va a haber más protesta contra ese autoritarismo, ¿no? Y luego que la percepción como decías tú, o sea, el votante de izquierda perdona mucho menos la corrupción. O sea, el votante de izquierda a lo mejor no vota a la derecha porque haya corrupción en su partido, pero se queda en casa. Se queda en casa. Se queda en casa y dice, pues la digo que no te voy a votar. Mucho más evidente, y eso, mientras que el votante de derecha, por el motivo que sea, no le da tanta importancia y acude a votar sin especial problema moral, ¿no? Sí, sí. Yo
con el tema de las burbujas, a mí es un tema que me obsesiona mucho desde hace mucho tiempo y que además, si lo estudias un poco, después de la pandemia ha ido a más, muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, aquí hay desde el mecanismo casi psicológico, ¿no? El sesgo de confirmación. Siempre es más fácil que te creas a alguien que es de los tuyos y que además te reafirma en tu ideología, tu pensamiento. Entonces, eso ya es un reto, ¿no? Que alguien te haga pensar que a lo mejor tú estás equivocado o no tienes toda la razón, ¿no? O te falta información. Eso es un reto. Si estás en la burbuja es mucho más complicado. Por lo tanto, de entrada, pues lo que dice el amigo Inerarity, tener una dieta informativa variada y no solo leer artículos de opinión de gente que te da la razón, ¿no? Sí. Salir de la burbuja. Salir de la burbuja, eso una. Dos, y esto lo comentabas antes de los pseudomedios, ¿qué hace Trump? Y no solo Trump, lo hizo Bolsonaro, lo hizo Salvini, o sea, no estamos hablando de hoy. Utilizan métodos de comunicación, que no de información, que no tienen nada que ver con los tradicionales. No hay ningún tipo de confirmación, no son ni periodistas. Los que tenemos hijos sabemos la influencia que tienen muchos youtubers, muchos canales de información. Son técnicas de que no tienen nada que ver, pero que están muy pensadas y muy trabajadas. Entonces, combatir eso es complicadísimo, porque implica razonar, implica buscar argumentos, implica dedicarle más de 20 segundos a una respuesta. Entonces, el panorama es desolador, sobre todo si miras las encuestas, ¿no? Pues de 18 a 35, 18 a 44, ¿cuál es la fórmula, los métodos de información? ¿Por qué, lo que se comenta muchas veces, ¿no? ¿Por qué ahora resulta que ser antisistema es estar cerca de la extrema derecha? Es preocupante, claro. pero sí, hay que salir de esas burbujas. Sí. Bueno, pues yo, por quedarme con un mensaje, no digo optimista, pero esperanzador y sobre todo clarificador, supongo que compartimos que la corrupción es un problema en democracia, pero la corrupción es un rasgo de los autoritarismos, de las dictaduras, que eso quede claro, que no es un rasgo, digamos, exclusivo ni mucho menos, sino al revés. En democracia podemos reaccionar, podemos denunciar y debemos mejorar, ¿no?, los resortes contra la corrupción. Pues os agradezco mucho, Neus, Sol, por estar este rato reflexionando con cierta tranquilidad en estos tiempos de ruido y de furia, ¿no? Y bueno, y a socias y socios de Tinta Libre, a través de Infolibre o a través del País, pues os agradecemos que sigáis impulsando reflexiones como esta que hacemos en los conversatorios y que animéis a quien conozcáis a hacer lo mismo, a suscribirse y a compartir reflexiones, argumentos, ideas y datos. Muchas gracias y hasta la próxima.